Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este tema, el cráneo de Goliat. Viendo también un poquito de información acerca de ese libro de las cavernas de los tesoros, unos manuscritos muy antiguos, sirios, de los cuales hablan de cosas interesantes, aunque en esta enseñanza nos estaremos basando estrictamente a cosas que están en la escritura, es decir, con citas bíblicas, viendo también información que es bien importante acerca de este lugar donde fue puesto el cráneo, la cabeza de Goliat. Nosotros sabemos que David, cuando corta esta cabeza la lleva a un lugar específico. Es decir, que no solamente la corta y la deja ahí, sino que la lleva no solo para mostrársela a Saúl, sino que la lleva a un lugar. Ahora, hablando de Goliat, nosotros sabemos que no era un humano. Vemos ahí que dice la escritura que era un paladín, pero era de esos últimos gibor que había sobre la tierra, es decir, un híbrido donde nosotros vemos que era de los más poderosos que había en ese entonces, hablando de los tiempos de David. Obviamente había toda una familia de esta raza, pero entre todos ellos él era el más poderoso. Podemos nosotros saber que obviamente no era normal este Goliat, no era un humano y no solamente era simplemente un gibor, sino que era uno de ellos, un principal entre ellos, es decir, un paladín. Ahora vamos a las citas bíblicas. Primer libro de Crónicas 24 dice, después de esto aconteció que se levantó guerra en Gézer, dice, contra los filisteos, y Sibecai, Husita, dice, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, es decir, de los Nefilim, y fueron humillados. Sigue diciendo verso 5, volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Nan, hijo de Jair, mató a Alacmi, dice, hermano de Goliat Geteo, el asta cuya lanza era como de un rodillo de telar. Versículo 6, y volvió otra vez, fíjese, está hablando de diferentes facetas y todo esto es interesante que lo podemos también aplicar a diferentes áreas de nuestra vida en que tenemos que vencer diferentes tipos de gigantes y también las características de aquellos que vencieron, es decir, desde el primero, que dice que el que lo mató fue este Sibekai, es decir, ese nombre, su significado, después hablando de el Nahan, y también aquí en esta otra porción, en el verso 6 dice, y volvió a haber guerra, se da usted cuenta que siempre de esto dice, después de esto se levantó guerra, dice, volvió a levantarse guerra, y el verso 6 igual, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies, dice, y manos, 24 por todos, lo cual también tiene un significado, dice, y era descendiente de los gigantes. Ahora, cabe notar aquí que cuando usa esta palabra gigantes, pues sabemos que si vamos al hebreo está hablando de los Nefilim. Verso 7 dice, este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Y dice el versículo que sigue, pero aquí pongo la versión Biblia latinoamericana 1995 y dice, estos son los que descendían de Rafá de Gat, que murieron en manos de David y de sus tropas. Ahora, algo muy interesante que quisiera aclarar antes de continuar es que estos eran descendientes de Rafá. Si nosotros revisamos la escritura, nos daremos cuenta que esta palabra Rafá se refiere a sanidad, de tal manera que nosotros encontramos que estos descendientes tenían una autorrecuperación o autosanidad, que si eran heridos volvían a sanarse, que si eran de alguna manera incluso muertos se podían autosanar. Solamente había una manera de poder terminar o que quedaran muertos estos gigantes y la manera era cortando la cabeza, porque obviamente la cabeza representaba en este caso la autoridad o de donde desciende su poder, porque eso es lo que vemos claramente en la escritura también, de dónde desciende el poder, de la cabeza, porque la cabeza es una autoridad.
a la cual obviamente el cuerpo se sujeta. De tal manera que cuando está hablando aquí que descendían de Rafá, nos está enseñando que tenían esta capacidad. Y por eso la misma escritura, fíjese qué interesante, que aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 19, dice, hubo otra vez guerra en Gob, dice, contra los filisteos, en la cual, dice, el Nan, hijo de Jaregoim, dice, de Belén, mató. Pero mire qué terrible, dice, mató a Goliat Geteo. Obviamente es el mismo del que habla la escritura acerca de David. Dice, el asta cuya lanza era como el rodillo de un telar. Entonces, ¿cómo puede ser que lo mató este hombre, mató a Goliat, y que después otra vez está vivo cuando pelea con David? ¿Por qué es tan interesante, tan importante que David, conociendo esta estrategia espiritual, él le dice, te voy a cortar la cabeza, te voy a cortar? Por eso esta enseñanza, vuelvo a repetir, se llama el cráneo de Goliat. Es decir, ¿por qué fue que le cortó la cabeza David a este gigante llamado Goliat? Porque ya lo habían matado, como dice aquí la escritura, pero obviamente, como ya vimos que eran descendientes de Rafá, tenían la habilidad de autorrecuperarse. Ahora vuelvo a repetir, este Goliat no era cualquier gigante, era un poderoso y principal entre todos ellos, era un paladín. Entonces nos damos cuenta que al matarlo, obviamente podríamos decir, oye, pero como que aquí se equivocaron, porque en una cita antes leída veíamos que también el Nan mata al hermano de Goliat. Pero nosotros sabemos que hay un secreto escondido aquí, un secreto acerca de la raza de los gigantes, acerca de el pensamiento que debemos también aplicar a nuestra vida. No es solamente hablar de gigantes, no es solamente hablar de sus características, pero hablar también, y eso es en lo que quiero basarme esta enseñanza, porque pudiéramos hablar de la definición de cada nombre y de cómo se vence cada gigante y qué es lo que representa cada gigante, como que veíamos hace un momento los nombres de ellos, pero quiero basarme en este pensamiento, en el cráneo específicamente de Goliat. ¿Y qué fue lo que hizo David con tal? Nosotros vemos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 24, dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Dice, pero las armas de él las puso en su tienda. Oiga, qué terrible, dice que la cabeza la trajo a Jerusalén. Es decir, aquí nos da algo bien interesante, una información muy importante, que la cabeza de este filisteo se trajo a Jerusalén. Ahora lo que podemos pensar es por qué la llevó a Jerusalén, qué propósito tenía al llevarla a Jerusalén. Y de hecho, en este tiempo del que estamos hablando, todavía no era una capital, Jerusalén. Es decir, todavía no había sido conquistada. ¿Y por qué razón la traía David, verdad, a este lugar? Ahora, mire qué terrible. En primer libro de Samuel 21:9 dice, y el sacerdote respondió, porque David ya en este momento ya había huido, lo andaban persiguiendo, y dice el sacerdote, fíjese que las armas de Goliat, ¿dónde es que estaban? El sacerdocio, mire, dice que tenían la espada de Goliat. Dice, el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, dice, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta, dice, en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, perdón, ninguna como ella, dámela. Mire qué tremendo, qué tipo de arma era esta espada, de tal manera que el sacerdocio era la que la tenía y por alguna razón la tenían envuelta en un velo, aunque todo eso también es algo representativo y dice además detrás del efod. Es decir, está hablando de un poder terrible que obtenía esta espada, que tenía para poder vencer a los enemigos. Y esta tecnología, si así lo puedo llamar,
que tenía esta espada, pues fue la que tuvo la capacidad de cortarle la cabeza a Goliat, porque no creo que algún arma o otro tipo de arma hubiera podido desarrollar esa tarea de cortar la cabeza de él. Por eso, con esa misma espada nosotros vemos que David fue inspirado por Dios para poder terminar, para poder cortar eso y poder de alguna manera vencerlo. Y todo esto, le vuelvo a repetir, en un momento vamos a hablar un poquito de esto, de cómo aplicamos esto a nuestra vida. Ahora, se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo está ya en el Calvario siendo crucificado, una palabra profética que está en Génesis 3:15, la cual yo creo conocemos, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabe que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, era como si hubieran herido, lo hirieron, pero lo que no sabían es que a través de eso también el Señor estaba hiriendo la cabeza. Y esto lo podemos corroborar en Juan capítulo 19, verso 17, donde dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Si revisamos las palabras en su etimología, Gólgota, tanto Goliat, nos vamos a dar cuenta que vienen de una misma raíz, que está hablando de una situación, primeramente Goliat como del exilio, y Gólgota hablando de la calavera, o algo o un lugar donde hay muerte. Pero mire qué terrible, que ese lugar llamado Gólgota se llamaba así, llamado de la calavera, y lo podemos volver a corroborar acá en Mateo 27:33, y dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y aquí vemos una imagen al lado de este lugar específicamente. Pero ¿por qué es que se llamaba lugar de la calavera? ¿Era simplemente porque ahí en este lugar era donde morían las personas? ¿O por qué es? Recordemos que la escritura nos enseña lo que leímos hace un momento, que David llevó, dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Entonces, mire, ¿por qué la llevó a Jerusalén? Cabe decir que en este lugar donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, este lugar llamado de la calavera, o en esta otra porción que dice que significa lugar de la calavera, era porque ahí en ese lugar estaba enterrado exactamente el cráneo de Goliat. Era en este lugar donde se había de alguna manera establecido un lugar en lo más alto de Jerusalén. Se había establecido la victoria en este monte, y ahí se había puesto este cráneo para establecer una victoria sobre lo que ellos habían traído sobre la tierra, porque recordemos que los Nefilim y toda tanta degradación que trajo al mundo, por lo cual el Señor tuvo que traer esa destrucción sobre la tierra. Pero nos damos cuenta nosotros de que al David establecer esto ahí, y de hecho se habla de que hay unas cuevas en este lugar donde se encontró, incluso, usted lo puede buscar en la red, pero dicen que ahí se encontró incluso la espada de Goliat en estas hendiduras que están en este lugar. Y de hecho otras cosas se hablan de este lugar también. Hay un libro que, si usted lo quiere como información, lo comentaba al principio del pensamiento, se llama Las cavernas de los tesoros, y habla de cosas bien interesantes ahí. Solamente obviamente lo tomamos como información, no como revelación, ni como doctrina, ni como nada por el estilo. Siempre que hablamos aquí en este canal hemos dicho que usamos tanto información, tanto también revelación, y obviamente investigación de las cosas que nosotros hablamos por este canal. Así que si usted le interesa, pues en ese libro
que le comento habla de cosas muy interesantes dentro de estas cuevas que se encontraron y que de hecho se menciona que era un lugar donde se metían muchos cráneos, no solamente estaba ahí el de Goliat. Le recuerdo también que si no se ha suscrito a nuestro canal, pues lo haga y por favor comparta el video, comparte esta palabra que yo sé que al momento de llegar a la aplicación a nuestra vida, pues va a ser de mucha bendición para todos aquellos que lo escuchen. Nosotros nos damos cuenta, por eso vuelvo a repetir aquí en Mateo capítulo 27, verso 33, que dice que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. ¿Por qué se llamaba de esta manera? ¿Cuál era el objetivo de llamarse así? Y que, como le vuelvo a repetir, había una cueva en este lugar. Estoy preparando también una enseñanza que se llama El poder de las cuevas, viendo cómo a través del tiempo las cuevas han sido usadas de diferentes maneras, pero también vemos que incluso David mismo vivió un tiempo muy poderoso en una cueva llamada Adulam, que de aquí salieron de hecho todos sus valientes, de aquí salieron todos sus poderosos, y vemos que cuando estaban dentro de ahí, pues obviamente estaban en un estado muy caído, pero al haber salido de este lugar, salieron poderosos, salieron gente realmente con otra mentalidad de la que habían tenido antes, y de hecho esto es de lo que se trata este pensamiento de la palabra, porque el cráneo o la cabeza de Goliat, le vuelvo a repetir, sabemos que no era algo común, es decir, no era un cráneo común, ni era tampoco el de un Nefilim, es decir, hijo de un Nefilim ya como si fuera de generaciones, sino que venía directamente de un ser caído de esa descendencia de Rafá, de aquellos autosanadores, y le vuelvo a recordar que era un paladín, es decir, era un principal entre todos ellos, de tal manera que él cuando salió a esta batalla que nosotros podemos leer cuando peleó con David, que él era como el más poderoso entre aquellos para poder desafiar al más poderoso en el pueblo de Israel, pues obviamente él como un híbrido, como un poderoso, como un paladín, pues pensó que podía derrotar a cualquiera que se enfrentara con él, y pues humanamente hablando obviamente que sí. Lo que no se dio cuenta o lo que él menospreció era que el más pequeño de aquel lugar venía no en su nombre, sino venía en el poderoso nombre del Señor para vencerlo, para derrotarlo y para cortarle la cabeza, para traer el fin de toda aquella situación que estaban trayendo sobre el pueblo de Israel. Dice la Escritura que todos estaban llenos de temor, todos temblaban, todos estaban en esa incertidumbre que no podían ellos realmente enfrentarse a este gigante. Y esa es la manera que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, ¿sabe? Porque muchas de las cosas que este mundo, ese cráneo, ese pensamiento de esta descendencia de reptiles que traía sobre la gente, era ese temor, era esa situación de adversidad sobre la gente, pero que cuando viene David y lo vence, lo que está diciendo, es decir, lo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, es lo que está hablando vencer los pensamientos, vencer esa autoridad caída que quiere venir sobre nuestra vida para podernos infundir temor, para que nosotros no avancemos en las cosas de Dios, no avancemos a alcanzar lo que Dios quiere, porque obviamente este era un paso bien importante de vencer a estos gigantes, de vencer sobre todo a Goliat, que representaba el principal entre aquellos enemigos del Señor. Pero mire qué terrible, cuando David lo mata, le corta la cabeza. Usted debe de darse cuenta que esta es la aplicación a nuestra vida, que el Señor ha vencido. ¿Por qué cree que aquí arriba, en este monte, lo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué cree que en este monte se estableció la cruz para poderlo colgar ahí? No sabían lo que estaban haciendo, hermano amado. Por eso la Escritura dice, si los principados se hubieran dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, jamás habrían crucificado
glorificado al Señor de la gloria. ¿Sabe por qué? Porque ahí en ese lugar, sobre ese monte, sobre ese Gólgota, donde estaba ahí enterrado el cráneo de este Goliat, cuando Jesucristo estuvo allá arriba, estaba declarando una victoria sobre esa mente humana, esa mente terrenal, esa mente que con la que siempre estamos peleando y que ahora nos dice, ahora ya recibiste la mente de Cristo, ahora ya recibiste un pensamiento diferente, ahora ya recibiste una herencia incorruptible, no una herencia de una mentalidad caída, de una mentalidad de reptilianos, de una mentalidad de seres híbridos, no, sino una mentalidad de Cristo que viene sobre nosotros. Por eso la misma Escritura nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y dice, ¿y contra qué? ¿Qué son estas fortalezas? Dice ahí la Escritura que contra todo argumento que se pueda levantar, todo pensamiento que va en contra y es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Mire qué importante victoria, hermano, que cuando esa sangre preciosa del Cordero entró, hermano, a este lugar por donde estaba el cráneo, así igualmente como a unos la sangre del Cordero venció a los enemigos, por otro lado dio vida. Y una cosa bien interesante, tómenlo solo como información, una de las cosas que me llama a mí la atención es que dice en este libro de las cavernas de los tesoros, que en este lugar también estaba el cráneo de Adán. Fíjese qué terrible lo que dice en este libro, que cuando esa sangre cae sobre ese cráneo es como que le está volviendo, restaurando lo que Adán había perdido. Y si ha leído usted lo que pasó, dice la Escritura, mire, Mateo 27:51 dice, y aquí que el velo del templo se rasgó, dice, en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿De qué rocas se está hablando? ¿Qué rocas se partieron? Porque de hecho este lugar Gólgota también no está hablando simplemente de este lugar hablando terrenalmente, sino que está hablando de un lugar espiritual, como lo menciona en Apocalipsis. Estaba venciendo ese derramamiento de sangre todos los enemigos que están contra nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer a esos gigantes en nuestra vida, esos gigantes que nos infunden temor, esos gigantes que no nos dejan avanzar, esos gigantes que están en la tierra prometida que Dios nos ha prometido, pero que cuando a veces vamos a esa tierra y vemos esos gigantes y decimos, no, la gente de allí, no, este problema está difícil, no, esta situación está adversa, no voy a lograrlo, pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, sabemos que Él nos va a dar la victoria, sabemos que no importa cuán grande es ese gigante, en Cristo Jesús tenemos la victoria. Mire qué tremendo. Pero además dice la Escritura que hubo muertos que se levantaron. Creo esa cita no la puse aquí, pero usted la ha leído. Dice que incluso es en unos versículos, no recuerdo si es después de este o antes de este, donde dice que muertos resucitaron y salieron de sus sepulcros, de lo cual, hermano amado, confirma lo que le estoy diciendo, que aquello que estaba cautivo, aquello que en Adán se perdió, cuando derramó Yeshua HaMashiach la sangre preciosa, hubo una restauración de lo que se había perdido, de tal magnitud y tan poderoso, que muchos que estaban muertos resucitaron. Mire qué terrible, hermano. Y la Escritura realmente no nos habla mucho de eso. No nos dice quiénes eran, no nos dice qué fue lo que hablaron después, pero nosotros podemos ver que hubo un poder de resurrección moviéndose, no de resurrección para este Goliat, no, él ya derrotado, él ya vencido, sino resurrección
para todos aquellos que de alguna manera habían sido vencidos en su pensamiento. Por eso cuando la Escritura nos dice que ahora nosotros que hemos sido restaurados y que así como el Señor resucitó, vamos a resucitar o hemos resucitado juntamente con Él, nos dice pensemos en esas cosas de arriba, pensemos nosotros en esa gloria, en aquella mansión que nosotros tenemos en Él, pero no solo allá, sino aquí, alcanzar esa victoria, alcanzar esos triunfos, vencer esos gigantes, hermano amado, que te han estado deteniendo. Y yo quiero cerrar con esto. Yo no sé qué gigantes te han estado deteniendo, yo no sé qué cosas te han estado deteniendo, pero quiero decirte que cuando Cristo Jesús derramó su sangre preciosa, venció todo aquello, venció esos gigantes que a lo mejor ya en este tiempo de nuestro Señor Jesucristo no eran físicos, sino espiritualmente que se estaban manifestando. Pero te quiero decir que nuestro Señor Jesucristo ha vencido con poder para que tú puedas vencer. Por eso la Escritura dice que somos más que vencedores porque Él derrotó a sus enemigos. Y aunque todavía falte algunos derrotar, algunos que se sometan bajo sus pies, nosotros sabemos que en Él tenemos la victoria, hermano amado. Por eso yo te invito a que en este momento, ahí donde tú estás, que le digas, Señor, ayúdame a vencer ese temor, ayúdame a vencer esos gigantes, ayúdame a vencer estas situaciones que me enfrento, porque Él no nos ha dicho, no, tú no te vas a enfrentar a nadie, no, dice, yo te di el poder para que cuando estés en esos enfrentamientos, en esas situaciones, para que puedas salir victorioso. Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de los que están escuchando este tema, este pensamiento, Señor, por muy pequeño que sea el pensamiento, te pido, Señor, que tú bendigas, que fortalezcas, Señor mío, te lo rogamos, Padre bendito, para que cada uno de mis hermanos y hermanas puedan recibir fuerza en este tiempo de dificultad, en este tiempo de tal vez ansiedad, en este tiempo tal vez de depresión, de angustia que puedan estar teniendo, de enfermedad, que tú les colmes con tu fuerza, Señor, que tú les colmes, Padre, con tu ayuda, para que ellos puedan saber, Señor y amado, y sobre todo que nosotros podamos estar convencidos en nuestra mente de la victoria que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, por este tiempo y que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que la escuchen. Así que, hermanos, hasta la próxima. Shalom y shalom.